Estamos de regreso a Punto y Contrapunto. Este lunes, la politóloga y amiga Denise Dresser publicó una columna narrando cómo su madre, una mujer de 83 años, fue víctima de una extorsión telefónica. Como ella, millones de mexicanas y mexicanos hemos sufrido una extorsión o nos hemos autocapacitado en el arte de colgar el teléfono a la menor sospecha. Según estimaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, cada año se hacen 3.7 millones de llamadas para extorsionar. ¿Sabes desde dónde? Desde la cárcel. Y aún sabiendo esto, el senador de Morena, Martí Batres, quiere que el delito de extorsión entre al catálogo de prisión preventiva oficiosa. Veamos el contexto. El senador morenista Martí Batres anunció una iniciativa para que la extorsión sea catalogada como delito grave y amerite prisión preventiva oficiosa. La propuesta busca modificar el artículo 19 de la Constitución, pues la extorsión tanto en su modalidad telefónica como por derecho de piso es el quinto delito con más carpetas de investigación abiertas y el segundo con mayor incidencia según el Observatorio Nacional Ciudadano. Batres dijo que la extorsión es uno de los delitos que más afectan a la ciudadanía al considerar que es un delito poco denunciado. El senador añadió que en diciembre algunos senadores fueron extorsionados a través de llamadas telefónicas. El Instituto Federal de Telecomunicaciones ha señalado que cada año se registran 3.7 millones de llamadas con fines de extorsión desde teléfonos celulares y casetas fijas en cárceles federales y estatales. En enero de 2019, el diputado panista Jorge Luis Preciado propuso reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones para sancionar con 4% de sus ingresos a las concesionarias telefónicas que incumplan con la obligación de bloquear llamadas provenientes de los centros penitenciarios. Hace unas semanas, el diputado morenista Mario Delgado también propuso considerar como delito grave la extorsión. En 2019 el Congreso aprobó incluir 9 delitos más en el catálogo de delitos considerados graves, entre ellos robo de hidrocarburos, uso de programas sociales con fines electorales, delitos tipificados como hechos de corrupción y uso de explosivos y armas de fuego. La iniciativa fue criticada por organismos internacionales y defensores de derechos humanos por considerar que la medida atenta contra la presunción de inocencia. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema a discutir esta noche y que en efecto, lamentablemente, por el caso que sufrió la mamá de Denise Dresser, a quien le mando un enorme beso, se hizo bastante público, pero es un tema que recurrentemente pasa en este país, lamentablemente, y del cual principalmente las personas adultas mayores son las principales, las que más caen, digamos, en este tema, ¿no? ¿Cómo lo ves, Lisa? Yo sé que tú traes datos, tú le has dado mucho seguimiento a este tema. ¿Es buena la propuesta de Martí Batres? No, pero digamos, antes de entrar al tema de cómo solucionamos, a mí me gustaría tomarme 2 minutitos nada más para ver cómo cerraron las cifras del año pasado y para ver cuál ha sido la evolución del modus operandi de un delito que se denuncia muy poquito. Entonces, quizá lo primero que hay que decir es que el 98% de las extorsiones permanecen sin denuncia y por lo tanto fuera del conocimiento de la autoridad, lo que hace muy difícil mapear realmente cómo ha sido la evolución histórica, geográfica y táctica de un delito que no solo no solo genera perjuicios patrimoniales, sino que también puede dejar muchas víctimas por el tipo de estrés que provoca y el tipo de secuelas, incluso psicológicas, que tiene. Entonces, lo primero es, hay un grado de especialización brutal que hemos logrado nosotros de México Unido contra la Delincuencia monitorear, desde las meras llamadas telefónicas de los principios de los 2000 en los cuales te fingían que venía un familiar del extranjero y tenías que depositar dinero, o que alguien había sido arrestado y tenías que pagar una fianza, las amenazas de estamos a punto de dañar su propiedad, entrar a secuestrar a su familiar, ejercerle algún daño físico para que se depositara o se compraran tarjetas telefónicas, hasta los temas ya mucho más complejos que ilustra el caso de Denise Dresser, pero también de muchos otros de los que hemos dado cuenta en distintos medios de comunicación. Secuestros en cadena, en cadenas hoteleras, secuestros virtuales que en realidad son extorsiones, en cadena con más de una víctima, donde la víctima se vuelve el victimario. Ese es uno de los modelos más complejos que hemos visto de extorsión. El extorsionador le hace pensar a la persona que está secuestrada dentro de un hotel y luego lo hace moverse dentro de ese hotel u otros hoteles para secuestrar virtualmente a otras personas, y esa cadena lo que va haciendo es una cadena de pánico tal que la gente piensa que está en control de los extorsionadores cuando estos no están físicamente ni en posibilidades de ejercerle ningún daño en ningún momento, pero que implica la complicidad de negocios, la complicidad
de empresas, digamos, de servicios y el tejido de una red criminal que es capaz de asegurarse que a cada paso puedas recuperar el dinero, recuperar los automóviles, mantener el resguardo de las personas, etcétera. Entonces, esa es una cosa que me parece que es muy importante. Segunda cosa es que es un delito que presentó el año pasado, según las cifras oficiales del gobierno federal y de los gobiernos estatales, un incremento del 31% en términos de lo que conoce la autoridad. Ahora, esto no quiere decir que haya 30% más extorsiones, puede también significar que se denuncia más, pero es un crecimiento muy importante con respecto a la ausencia de una política criminal para el tratamiento de las extorsiones. Y tercero, pues yo traía el ranking de las entidades federativas para que viéramos más o menos por número de víctima y por tasa por 100,000 habitantes cómo estamos. Por número de víctimas, el Estado de México es el rey, ¿no? Es el estado donde más extorsiones se da, seguido en Nuevo León, Ciudad de México, Jalisco y Veracruz. Pero en términos per cápita. En términos per cápita, por cada 100,000 habitantes, o sea, ya ponderado por población, Zacatecas, Quintana Roo, el Estado de México, Nuevo León y Baja California Sur. Entonces, eso se comporta de manera muy diferente también a nivel regional, y ahí sí me parece que una estrategia que lo que sea es simplemente modificar la Constitución para que esto merezca otra vez prisión preventiva oficiosa. Cuando muchas de las extorsiones se realizan desde la prisión, es querer no entender el fenómeno, no dimensionarlo de manera correcta y no atenderlo también con la diligencia con la que se tiene que atender. Martín, ¿cómo lo ves como abogado? No, pésimo. Y ya lo hemos dicho mucho aquí, pero hay que repetir lo que es este tipo de medidas. O sea, lo que pasa es, con la prisión preventiva oficiosa, es una norma que lo que hace es reduce el margen de interpretación o de valoración del juez para optar por otra medida cautelar que sea menos dañina o más adecuada para el presunto culpable, porque todavía no está sentenciado. En el momento que comete el delito, tiene un abanico de medidas cautelares el juez, de las cuales puede escoger. Esta norma lo que hace es que inmediatamente ese tipo de delitos lo que hacen es detonan una hipótesis normativa en la cual el presunto culpable se va directamente a la cárcel antes de ser sentenciado. Esto ya está demostrado que no sirve para disminuir el delito, ¿no? Tal cual, como lo dijiste. Aparte, es un delito que muy poco se denuncia, y eso es lo que se conoce. Yo creo que la palabra populismo aquí no me gusta mucho, pero se llama populismo penal, ¿no? Porque sí es muy popular decir, bueno, vamos a aumentar las penas, estos cuates no van a estar en libertad, pero el problema es que estás legislando con vocación de universalidad y de generalidad, y esto la va a aplicar a cualquier persona, estés en el poder o no estés en el poder, y solamente estamos ampliando un derecho penal casi del enemigo, ¿no? Entonces, ¿estás de acuerdo, Veloz? A ver, yo coincido. A ver, yo lo he dicho muchas veces. No hay ninguna relación entre la prisión preventiva y la disminución de delitos. Eso se sabe y se tendría que saber ya. Esta idea que yo no sé qué tienen con modificar el artículo 19 una y otra vez, van a terminar todos los delitos ahí, yo creo. Solo por excepción, más bien, vamos a terminar todos, menos este. Es que eso es lo que yo no termino de entender y me parece peligroso, que no lo entiendan hasta ahora en un tema que más bien tendría que ser investigado. Lo platicábamos hace un poquito, Lisa y yo. Tenemos que estar viendo de dónde viene el tema de la extorsión. Tiene que ser algo que se pueda investigar, por lo menos. Decía Gertz Manero, es que la Fiscalía no tiene suficientes dientes. Bueno, sí, pero no porque no tengan estándares democráticos de investigación no quiere decir que no se puedan ir perfeccionando esto. Tenemos que saber de dónde viene la extorsión para entenderla. Entiendo el tema de la prisión preventiva yendo a la idea de lo que decía Elisa hace un momento en todo el entramado que conlleva. No solamente de las personas que hacen la llamada por teléfono desde la cárcel, pero viéndolo en términos absurdos, prisión preventiva para gente que ya está en la cárcel no tiene ningún sentido en realidad. Eso es lo que a mí me parece innecesario, pero la intención del senador Martí Batres es buena, creo que es perfectible, y creo que por lo menos nos llevó a tocar el tema de la extorsión, que se tenía que tocar por lo menos en este sexenio, ¿no? Yo en realidad creo que son dos elementos los que nos hacen tocar el tema, además de la iniciativa Martí, que toda iniciativa que busque abrir el debate está bien. Primero, el hecho de que se aumentó 35% la extorsión el año pasado, y segundo, la denuncia que pone Denise a través de su columna. Después de eso, Martí presenta esta iniciativa que ya la venían trabajando. A mí me parece que si es uno de los grandes delitos que ha venido en aumento además durante todo este año, por supuesto que tendría en algún momento que hacerse el planteamiento desde la 4T en congruencia con lo que han venido haciendo los legisladores de considerar algunos delitos graves, pues también lo tendrían que poner. Hay que tener cuidado porque efectivamente se lleva al absurdo plantear que
se va a poner prisión preventiva oficiosa para quienes ya están desde la cárcel extorsionando. Las extorsiones no solamente son las telefónicas, no solamente sucede esto que narra con mucho detalle Lisa. Muchos de los pequeños comercios en el Estado de México, en cualquier estado de la República, son extorsionados físicamente por grupos del crimen organizado. Y ahí se aplica perfectamente esta situación. O sea, ¿qué está sucediendo en el país? Ya lo habíamos dicho con la detención de Genaro García Luna. La supuesta estrategia de seguridad de Felipe Calderón y de que continuó Peña Nieto, lo único que hizo fue ampliar el catálogo de crímenes de los grupos del crimen organizado, trata de personas, extorsión, secuestro, etcétera, son ahora parte de este grupo. Ya no es solamente que los grupos del crimen organizado trafiquen drogas, ahora cometen todos estos delitos y eso es lo que se está buscando atender. No es suficiente y hay que decirlo también, yo sí creo que hay que asumir nuestras propias contradicciones. Por supuesto que la prisión oficiosa no atiende la progresividad de los derechos humanos, pero es una estrategia que se planteó desde el año pasado la 4T y en congruencia con esa estrategia es que se está planteando ahora desde el Senado esta medida. No es suficiente, tenemos que analizarlo muy de fondo para no solamente tener más dientes, sino para tener una estrategia clara que erradique este problema, pero es muy grave en la cotidianidad en los municipios. Entre más lejos de la ciudad nos encontremos, el problema de la extorsión en los pequeños negocios es terrible. Levantaron la mano Lisa y Martín. A ver, ¿estrategia congruente con lo que el año pasado? Pues sí, pero ¿equivocada o no? Bueno, pero además incongruente con otras defensas, bandera o estandartes de la 4T, que es primero los pobres, ¿no? Porque la prisión preventiva oficiosa también está muy documentado que afecta mayoritariamente a las personas que no tienen recursos para acceder a una defensa legal privada, ¿no? Entonces, si tú dependes de los defensores de oficio, normalmente puedes pasar hasta 24 o 30 meses esperando proceso para que se te enfinquen los cargos para iniciar un proceso de sentencia estando en prisión preventiva oficiosa sin que eso necesariamente termine por abonar a lo que decíamos, al mejor entendimiento del fenómeno y a la creación de estrategias diferenciadas para saber cuándo estás tratando con crimen organizado y cuándo estás tratando con crimen muy desorganizado u organizado, pero no en los temas de estructuras de cárteles y sicariatos, sino más bien pues, de bandas muy locales que se dedican precisamente o al cobro de derecho de piso o a la extorsión de los negocios. Eso por una parte, pero por el otro lado, sí ha habido medidas que se han puesto en la palestra de manera repetida. El tema de atender al sistema penitenciario. Tú no puedes aspirar a reducir el tema de las extorsiones, por lo menos en su modalidad de extorsión telefónica, si no resuelves el autogobierno de las prisiones, si no resuelves el hecho de que se incautan más celulares y más drogas y más armas adentro de los penales que fuera de los penales, y si no resuelves también el hecho de cuál es la complicidad de las compañías telefónicas o el tema de la corrupción gubernamental, de la no protección de los datos personales que hace que un criminal pueda tener el número de tu casa, el número de tu celular y además toda la información y de tu familia concomitante a tus patrones de consumo, a tus patrones de vida, ¿no? Entonces eso me parece fundamental. Martín. No, nada más una precisión, no solamente va en contra de la progresividad y no creo que sea ni siquiera una medida suficiente, no es ni siquiera necesaria y además cancela los derechos fundamentales de presunción de inocencia y debido proceso. Es una medida que es contra derechos humanos, o sea, punto. Y sí, o sea, sí es muy grave porque aparte de todo el sistema penitenciario, obviamente pues también está la parte judicial, que lo hemos dicho muchísimo aquí, o sea, las carpetas de investigación, cómo se lleva el proceso, y sí, efectivamente es a los grupos más desaventajados a quienes nos afecta. Además, descansa en una falacia de que no es un delito grave, cuando sí es un delito grave, solo no amerita la prisión automática. Pues todo el año pasado estuvimos hablando de ese tema de la prisión preventiva oficiosa y bueno, regresa ahora por de las extorsiones. Vamos a hacer una pausa, regresando, hablaremos de otra cosa. Las autoridades federales reconocen que en México hay más de 61,000 personas desaparecidas y 9,000 denuncias más presentadas a lo que va este sexenio. Y estas son solamente cifras parciales. Regresamos con esto a Punto y Contrapunto. No te vayas.